mis queridos amigos y amigas de Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que mientras estoy estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o dándote un consejito o contestando tus preguntas de péndulo o cualquier actividad que se me ocurra. Así que si te gustaría participar, bienvenido o bienvenida, estamos en el chat en vivo. Y si estás viendo este video después de su estreno y te gustaría participar en las actividades, puedes suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo estreno. Vamos a comenzar ahora con tu lectura. Bien, ya vamos a comenzar con esta canalización. Te invito a respirar conmigo profundo 3 veces y vamos a comenzar. Sé que hay mucha pasión entre nosotros y que tú eres mi alma gemela. Esta separación es difícil para mí, porque la verdad es que no te muestro mis verdaderos sentimientos. Tengo secretos de los que no sabes y te extraño mucho más de lo que sabes. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Realmente la separación ha sido muy dura. Mis secretos son que la verdad es que quiero mi soltería y realmente no eres tú el problema, sino que soy yo y mi falta de compromiso. No sé hacer bien las cosas y estoy muy insatisfecha con mi vida. Creo que es más fácil soltar que enfrentar mis verdaderos sentimientos. Y lamentablemente sé que eso implica perderte. Ok, mis queridos Sagitarios, vamos a entrar al análisis de esta lectura. Muy importante, acá nos dicen tengo secretos de los que no sabes. Entonces siento que tu persona quizás no te está dando la real razón de la separación. Y esto tiene que ver principalmente con que quiere su soltería. Con la carta del loco acá, lo que está en su corazón es su especie de libertad, ¿no? No quiero sentirme amarrado a nada. Vemos muchas cartas de separación y al mismo tiempo muchas cartas de infelicidad. Insisto, con el caballero de espadas hay cosas que no nos está diciendo y principalmente tiene que ver con sus verdaderos sentimientos. Es que si te quiere. Para algunos de ustedes están en un triángulo amoroso, pero ya es una advertencia que esta conexión no está yendo para muchas partes. Vamos a mirar un poco más de todas formas. Me gustaría tener más profundidad en qué es lo que está pasando con tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta persona especial? De nuestros amigos y amigas de Sagitario. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? 7 de copas al reverso. Esta es una persona que está confundida, pero sabe que tiene que tomar una decisión. Y tiene muchas cartas al reverso, y estos son signos de advertencia. Muchas cartas al reverso no tienen las cosas muy claras. Ok, miren, ya nos están apareciendo bastantes reinas. Esto nos puede indicar alguna especie de triángulo amoroso o la falta de compromiso y monogamia por parte de una persona. Bien, 7 de copas al reverso nos indica confusión. Sí siento que quiere soltarse rápidamente de los dolores del pasado o decepciones del pasado, ya sea que esa persona los haya provocado u otra persona. Uno también se puede decepcionar a sí mismo, especialmente cuando estamos utilizando máscaras, porque no estamos nombrando o qué es lo que está pasando en nuestro verdadero ser, en lo más profundo de nuestra conexión. Efectivamente, nos confirman, no puede dormir del dolor pensando en esta separación, pero al mismo tiempo no se está comprometiendo. Sí, ve esta energía de almas gemelas, pero siento que lo que está tomando prioridad en este minuto en tu persona es su carrera y su propia persona, ¿no? Construirse a sí mismo, ya sea de la forma que sea,
También este rey de pentáculos nos muestra una persona que tiene tendencias más egoístas. Quiere pasarlo bien, quiere celebrarse, quiere ir de fiesta con este 3 de copas. Hay cosas aquí que hay que cortar. Hay cosas aquí que hay que cortar. Bien. Sí, te extraña. Sí, hay algo ahí, ¿no? Para hacer una lectura de amor me gustaría ver muchas más cartas de copas. La única carta de copas que tenemos aquí son el 9 de copas, está al reverso, 7 de copas, está al reverso, 4 de copas, está al reverso. Lo único que está aquí bien puesto es el 3 de copas, pero en esta lectura nos está indicando principalmente que es una persona que tiene ganas de pasarlo bien y disfrutarlo con estas 3 reinas que está teniendo. Tiene una emperatriz, reina de pentáculos, reina de espadas. 3 reinas aquí con las que quiere pasar bien, ¿no? Ojo, precaución, ¿no? 2 de copas al reverso. Esto también indica desconexión. Esta es una lectura que nos está hablando de trabajar en tu amor propio, Sagitario, y seguir construyéndote desde ahí. Me gustaría mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Acuario, un Leo, un Cáncer o un Escorpio. Recuerda que estos signos no son limitantes. Toma esta lectura como resuena. Sí, hay mucha pasión. Me da la sensación de que es como una persona más jugadora, que capaz de establecerse. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que desarrollar esa capacidad de análisis y crítica de observar a las personas con las que estamos antes de comprometer nuestro corazoncito. No es nuestro trabajo hacer que su persona cambie los patrones de estar con todo el mundo para dirigirse a una monogamia con nosotros. Ya nos está mostrando por naturaleza las tendencias que tiene. No es que sea mala persona necesariamente, sino que son otras formas, otros estilos de vida, entonces le cuesta quizá comprometerse. Bien, vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver si es que esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros Sagitarios. Por ahora, la verdad es que la lectura no pinta bien, así que les pido mil disculpas a los que vienen aquí con un poco de esperanza. Pero ustedes saben que en este canal no nos gusta pintar pajaritos en el aire. Bien, tiempos divinos, tiempos perfectos. Una carta más. Ok, si bien la tendencia de la lectura es un gran no para mí, acá las cartas no nos están indicando sí o no, pero sí nos están diciendo que tú te vas a sentir mejor. Cualquiera sea la decisión que tomes, yo sí te veo ya cortando de raíz las cosas que no te sirven para tu crecimiento personal. En tiempos divinos sí puedes encontrar una resolución pacífica. Esto habla del perdón. ¿Bien? Y todo depende de ti si es que ya quieres cerrar este ciclo, de la vía que hay que cerrar el ciclo. Un ciclo no se cierra si es que lo terminamos con rabia, enojo o angustia o con ganas de venganza, por ejemplo, sino que se cierran de forma armoniosa. Realmente sanamos cuando podemos perdonar. No perdonar para el otro, sino que perdonamos para nosotros mismos y poder seguir avanzando. Esa es la forma de limpiar el karma y que las situaciones no se sigan repitiendo. Verlo desde el amor incondicional, especialmente hacia ti mismo, hacia ti misma. Pide ayuda a los demás si es que así lo necesitas y la situación estará mejorando de una vía u otra. Me gustaría mirar un poquitito más. Vamos a hacer un pequeño interactivo. Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Para los que están acá, ya les recuerdo que he iniciado un nuevo canal de interactivos también. Así que si te gustaría chequearlo, te lo voy a dejar en los comentarios. Ahí van a encontrar bastantes lecturas de Contacto Cero y otros contenidos como carrera, sanación espiritual y los otros temas que les gusta conversar. Así que bienvenidos, bienvenidas. Te voy a invitar a que elijas una de estas 3 cartas para hacer de esta lectura algo un poco más específico. Bien, ya teniendo la tendencia general de la lectura,
vamos a ver qué nos pueden complementar al específico. Si es que has elegido la primera carta, nos dicen el Rey de Oros al reverso, ya nos los han mostrado. El Rey de Oros al reverso siempre nos va a indicar tendencias egoístas. No es una persona que se va a entregar, sino que se va a retener. Entonces sigue siendo una carta como de advertencia. Para lo del segundo grupo, la carta de la templanza al reverso. Tu persona acá está evadiendo un proceso de sanación y de mejoramiento personal. Por lo menos todavía. Muchas veces esto tiene que ver con un proceso de maduración. No porque yo tenga 100 años significa que soy una persona madura. Muchas veces esas cosas no se correlacionan. ¿Bien? Un proceso de maduración también se ve complicado. Porque la carta de templanza también, cuando está al reverso, nos habla de adicciones o de toxicidad. ¿Realmente queremos estar con una energía de este estilo? Pregúntate de forma auténtica. El 7 de pentáculos. Me dicen, bueno, si es que nosotros nos quedamos mirando esta conexión, lo único que vamos a obtener es frustración, porque las cosas no van a estar floreciendo, no van a estar fluyendo. ¿Bien? Así que precaución nuevamente. Me gustaría mirar un poco más de tu energía brevemente, si es que te podemos dar algún consejo. Y también me gustaría visualizar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. A ver si es que por ahí nos dan algún giro inesperado en la lectura. Pero bueno, muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario. La carta de la justicia al reverso nos indica separación. Esta es una persona que tiene que estar bien, abundante en sí mismo. Ahora, su energía está retenida. Es como que está priorizando su propia felicidad por todo. Bueno, es importante hacer eso. Nos guste o no nos guste la decisión de esta persona en ese sentido. ¿Cuál es la invitación? A que tú hagas lo mismo, elijas por tu propia felicidad. Porque si es que estamos en una conexión que está siendo muy tóxica y no estamos bien, ese no es el real propósito de estar en una conexión amorosa. Estamos aquí para pasarlo bien, no para que sea frustrante o estemos en constante conflicto con nosotros mismos o con esta persona. Con la carta de la victoria al reverso significa pérdidas, entonces es una persona que prefiere retirarse o estancar la energía antes de actuar. Ojo, que esta persona sí te quiere, pero parece que se quiere un poco más a sí mismo que como de forma un poco más ególatra. Quizás está muy desde el ego todavía. Es una persona que tiene que crecer y madurar. Entonces la pregunta siempre va a ser para ti. Bueno, ¿qué sientes tú y qué es lo que te hace sentido? ¿Queremos seguir teniendo este tipo de energías en nuestra vida o elevar nuestras energías y atraer a un alma gemela que sí está en sintonía y listo para comprometerse en una conexión? Proyecciones para ti. ¿Qué significa esta carta? Tengo que visualizar qué es lo que yo estoy proyectando en el otro que está gatillando mis propias heridas personales. Eso significa que esto que te está pasando con esta persona tiene que ver contigo. O sea, si es que yo me estoy conectando con una persona que es emocionalmente o que no está emocionalmente disponible para mí, generalmente es porque yo no estoy emocionalmente disponible para mí mismo o para mí misma. Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Bien, entender esto de las proyecciones que tiene que ver con comparar tu mundo externo con tu mundo interno. Tu mundo externo siempre es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, ¿qué me dice mi mundo externo con respecto a quién yo soy o qué es lo que tengo que trabajar o sanar en mí mismo, en mí misma? Y esto te ayuda a madurar o a seguir creciendo. Esto es parte de tu proceso de maduración, de crecimiento y de valor propio, de sanación personal. ¿Ok? Vamos a sacar un último consejo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Sagitario, por estar acá. Espero que nos estemos viendo la próxima semana con nuevas lecturas, ¿ok? Dice aquí, y esta carta es muy importante, espero que te pueda servir. Dice, deja ir las expectativas que te están reteniendo de ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida. Conéctate con tu propia abundancia y abundancia te llegará. Porque como te digo, nosotros manifestamos en nuestro mundo externo lo que tenemos en este mundo interior.
¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Sagitario. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.